pensé que la persona que más amaba y la que más confiaba podían destruirme al mismo tiempo. Esta es mi historia de cómo descubrí la traición que me abrió los ojos. Cuando cuento esta historia, siempre digo que jamás imaginé vivir algo así, porque honestamente yo era de esas personas que pensaban eso nunca me va a pasar. Pero bueno, uno nunca sabe lo que pasa detrás de las puertas cerradas, ni lo que la gente que más quieres es capaz de hacer. Todo comenzó hace casi un año, cuando yo todavía estaba en una relación que creía estable. Llevábamos casi 3 años juntos. Él era de esos novios atentos, o al menos eso parecía. Mensajes en la mañana, llamadas en la noche, planes casi cada fin de semana. Y yo, bueno, yo estaba enamorada. No ese enamoramiento tóxico que te nubla el cerebro, pero sí ese cariño fuerte que te hace confiar de verdad. Y en medio de esa relación estaba mi mejor amiga, que conocía desde la secundaria. Habíamos pasado tantas cosas juntas que jamás, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado que ella podría tener algo que ver en lo que pasó después. Ella era la típica amiga que se ríe fuerte, que dice lo que piensa sin filtro, y que te defiende como si fuera tu hermana. Sí, esa, la que juras que jamás te fallaría. Para ese tiempo, los tres convivíamos mucho, salíamos a desayunar, íbamos al cine, algunas veces hacíamos reuniones en mi casa. Todos decían que era súper lindo que se llevaran tan bien, y yo también lo pensaba. Ya sabes, era como esa imagen perfecta, tu pareja y tu mejor amiga llevándose genial. ¿Qué podía salir mal? La primera señal, ahora que lo pienso, fue una vibra rara que empecé a sentir unas semanas antes de todo. No algo enorme o súper obvio, sino pequeños detalles que uno tiende a ignorar porque prefiere creer que está exagerando. Por ejemplo, a veces cuando yo entraba a la sala, ellos dos estaban riéndose de algo que pasó en el grupo de WhatsApp. Según ellos, yo no estaba en ese chat. Yo había inventado ese chat un día para memes, pero luego lo dejé morir porque casi no lo usaban. O eso creía yo. Y claro, yo lo veía normal, hasta que un día, mientras íbamos a comer tacos después de un día larguísimo, noté algo que me hizo ruido. Él iba manejando, yo iba de copiloto, y mi amiga iba atrás. Yo estaba contándole algo y de repente, en el retrovisor, veo a mi amiga escribiendo súper rápido en el celular. Pero no era eso. Lo raro fue que él, sin voltearse, sonrió. Una sonrisa chiquita, de esas que haces cuando lees un mensaje que te da risa pero no quieres que se dé cuenta. En ese momento mi cerebro hizo qué, pero luego me dije que estaba cansada y ya. No quise armar película. Otra cosa que empecé a notar fue que él empezó a hablar mucho de ella. Comentarios pequeños, nada escandaloso. Tu amiga es muy chistosa. Tu amiga es buenísima para elegir películas. Me cae súper bien tu amiga. Y yo, pues qué bueno, ¿no? ¿Quién quiere que su pareja y su amiga se odien? Nadie. Pero cuando empezaron los cambios fuertes fue cuando él comenzó a tener mucho trabajo. De la nada. Parecía que lo ascendieron, pero sin ascenderlo. Llamadas que antes no existían, mensajes que según él eran de su jefe pero que jamás se recibían en horas de oficina, sino en la noche o un sábado. Yo soy desconfiada, pero no paranoica. Y hasta ese punto, créeme, yo no pensaba lo peor. Un día, sin embargo, pasó algo que todavía me da una sensación rara en el pecho. Yo llegué a su departamento de sorpresa, porque quería cocinarle algo. Sabía que había tenido una semana pesada, y pensé que sería lindo. Total, tenía la llave, él me la había dado. Pero cuando entré, escuché un ruido chiquito, como si se hubiera caído algo, y luego silencio absoluto. El departamento no estaba en desorden, pero había un par de detalles que me parecieron extraños. 2 vasos recién usados en la mesa, el sillón un poco movido, una sudadera que no era mía en la silla, una sudadera que yo había visto antes, en mi amiga. Me acuerdo perfecto de cómo levanté la sudadera, la olí y pensé, es la suya. La reconocía porque la había usado 1000 veces cuando se quedaba a dormir en mi casa. Era imposible no identificarla. Cuando se lo pregunté más tarde, él me dijo que ella había pasado un momento y que yo seguramente no me acordaba, que ya me lo había contado. Y yo, como una tonta, dudé de mi memoria. Dije, bueno, quizás sí me dijo y no le presté atención. No quería pensar mal. Las semanas pasaron y las señales se quedaron ahí, como silencios incómodos, como pequeñas grietas que no veía pero que ya estaban creciendo. La gota más fuerte que me hizo despertar fue algo tan simple como un plan cancelado. Tenía concierto con él, un concierto que habíamos esperado meses. Era de una banda que los dos amábamos, pero el mismo día me dijo que no podía ir, que estaba enfermo, que le dolía la cabeza y quería descansar. Todo bien, hasta que mi amiga subió una historia a Instagram esa noche. No salía su cara, no salía nadie, pero se veía un lugar lleno de luces, exactamente como el concierto. Y más importante, en la esquina del video, muy de fondo, se escuchaba la voz de la banda diciendo el mismo verso que decían en ese momento del concierto. Ahí, algo dentro de mí hizo clic. No quería atacar, no quería armar pleitos sin pruebas. Pero esa noche, algo cambió. Empecé a ver todas las señales que antes había ignorado y, de verdad, me sentí como si hubiera estado dormida todo ese tiempo. La historia se pone mucho peor, pero esta es apenas la parte donde todo empieza a desmoronarse. Después de esa noche del concierto, ya no pude hacerme la ciega. Algo dentro de mí se activó, como si de repente mi cuerpo hubiera decidido que ya era suficiente. Intenté dormir, pero no pude. Me pasé la noche dando vueltas,
pensando en cada detalle, cada casualidad, cada sonrisa rara entre ellos. Y cuanto más lo pensaba, más me ardía el pecho. Pero aún así, parte de mí buscaba justificarlos. Ella no me haría eso, pensaba. Él no sería capaz. Era como si mi cerebro estuviera peleando consigo mismo. Una parte sabía la verdad y la otra quería vivir en la versión bonita donde nada malo estaba pasando. A la mañana siguiente, decidí no decir nada todavía. No por miedo, sino porque quería observar. Cuando uno presiente algo así, cualquier reacción impulsiva termina mal. Y yo necesitaba estar segura. De esas cosas que cuando las dices, ya no hay vuelta atrás. Lo primero que hice fue revisar de nuevo la historia del concierto. Y sí, era el concierto. Ni siquiera hacía falta ser detective. Las luces, la pantalla gigante, el audio, todo coincidía. Pero lo más fuerte era que ella sabía que ese concierto era muy significativo para mí, porque yo se lo había contado. Ella sabía que yo iba a ir con él. Ella sabía todo. ¿Por qué subir una historia así? ¿Por qué justo ese día? Me hervía la cabeza. Ese mismo día, mi amiga me mandó mensaje por la tarde. ¿Qué haces? ¿Quieres salir por un café? Yo le contesté normal, como si nada. No quería mostrar las cartas todavía. Le dije que andaba ocupada, pero que luego hablábamos. Ella no insistió, cosa que me pareció rara. Siempre insistía. Siempre era muy de ándale, vamos tantito. Pero esta vez, nada. Por la noche, mi novio me llamó. Me dijo que se sentía mejor, que quizá mañana podríamos vernos. Su voz sonaba normal, como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si no hubiera estado en el concierto al que supuestamente no pudo ir por dolor de cabeza. Y mientras lo escuchaba hablar, una parte de mí quería gritarle, preguntarle, sacarle la verdad, pero otra parte, más fría, decidió esperar. Había algo en su tono, una ligera tensión que me hizo pensar que él intuía que yo estaba rara. Aún así, no dijo nada. Los días siguientes pasaron lentos. No peleábamos, pero había una distancia rara, como si los dos estuviéramos actuando. Él, pretendiendo que todo estaba normal, y yo, pretendiendo que le creía. Pero lo que realmente detonó todo fue una conversación que tuve con una conocida. No era amiga cercana, solo alguien que había visto un par de veces en reuniones. Ella me mandó mensaje random una tarde. Oye, tú no fuiste al concierto. Te vi anunciada en la lista de los boletos reservados. Mi corazón se me cayó al estómago. Le dije que no, que al final no había podido ir, que estaba enfermo mi novio. Entonces ella respondió algo que me sacó totalmente de onda. Uy, qué coraje. Yo pensé que te vi ahí, pero supongo que me confundí. Había una chava que se parecía mucho a tu amiga. ¿Cómo se llama? La de cabello largo. No mencionó su nombre, pero no hacía falta. Era como si el universo estuviera harto de ver cómo me autoengañaba. Ese mismo día tomé una decisión. Iba a averiguar la verdad, sí o sí. Y créeme, nunca pensé que decir eso iba a cambiar tanto mi vida. Mi gran plan. No soy de revisar celulares. No creo en ese tipo de cosas. Pero ya no se trataba de celos ni de inseguridades, sino de una intuición que me estaba gritando en la cara. No iba a robarle el teléfono, no iba a hackear nada, no iba a hacer algo ilegal, pero sí iba a tomar en serio todas esas señales que había ignorado. Lo primero fue observar el comportamiento de ambos. Mi amiga empezó a estar muy ocupada. De la nada, siempre tenía tiempo para todo, pero de pronto no podía ni mandar un audio porque estaba en juntas, tenía que salir, andaba con pendientes. Algo que jamás había pasado. Mi novio, por su parte, empezó a ser demasiado detallista, como si intentara compensar algo. Flores, mensajes dulces, pero todos muy superficiales. De esos que sientes que son más culpa que amor. La peor parte era que cuando estábamos juntos, lo veía muy nervioso. Cosas mínimas, pero se notaban. Cambiaba la pantalla del celular rápido, se tardaba más en contestar mensajes cuando yo estaba cerca, o ponía el teléfono boca abajo. Eso, él, que antes ni patrón tenía. El día que todo cambió. Una tarde de esas en las que uno siente el impulso de actuar, decidí pasar por su departamento sin avisar. No con intención de atraparlo, sino porque quería verlo actuar sin que supiera que yo llegaba. Cuando toqué la puerta, tardó más de lo normal en abrir, mucho más. Cuando por fin abrió, traía el cabello desordenado y una cara de sorpresa que intentó ocultar con una sonrisa. Pero yo no era tonta. Lo conozco. Algo no cuadraba. Entré y de inmediato noté el ambiente extraño. No había nadie a simple vista, pero había detalles que me hicieron sospechar. Una taza con lápiz labial en la mesa, y yo no estaba usando labial ese día. Una toalla húmeda en el baño que claramente no era suya, y un aroma a perfume que no era mío. No dije nada. No quería entrar en un escándalo. En ese momento, yo solo estaba procesando. Nos sentamos en el sillón y él empezó a hablarme de cosas random, como si quisiera llenar el silencio. Y yo solo lo miraba. No con odio, sino con la sensación de que lo que estaba a punto de descubrir iba a doler más de lo que imaginaba. Después de un rato, me levanté para ir al baño. Y ahí vi lo que necesitaba ver. Una bolsita transparente con colitas para el cabello, exactamente las que mi amiga usaba, y una liga de tela negra, idéntica a la suya, en el borde del lavamanos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que él podría escucharlo desde el sillón. Me lavé las manos solo para tener tiempo de pensar qué hacer. Iba a confrontarlo. No podía seguir jugando ese juego de mentiras.
pero cuando salí del baño, él estaba parado en medio de la sala, como si supiera lo que había pasado. Le dije, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesto. Él tragó saliva. Yo lo vi y supe que todo iba a derrumbarse. Pero justo cuando iba a hablar, pasó algo que no esperaba. Su celular vibró en la mesa y la pantalla se encendió. Y ahí, como si el destino hubiera decidido dejar de jugar conmigo, apareció una notificación de mensaje. Era el nombre de mi amiga. Me quedé paralizada. Y él también. Esa notificación fue la primera prueba que tuve frente a mis ojos, la prueba que ya no se podía negar ni tapar con excusas. Levanto la mirada y él se quedó sin palabras. Yo tampoco dije nada, no hacía falta. La verdad se acababa de mostrar sola. A partir de ese segundo, ya no había vuelta atrás. Cuando vi el nombre de mi amiga en la notificación, sentí que el aire se me atoró en la garganta. No sé describirlo exactamente. Fue como si de repente todo el ruido del mundo desapareciera y mi cabeza quedara en silencio. Pero no un silencio tranquilo. Era ese silencio pesado que te cae encima cuando estás a punto de escuchar algo que va a cambiarlo todo. Él intentó agarrar el teléfono rápido, como si pudiera borrar la pantalla con solo tocarla, pero ya era demasiado tarde. Yo lo había visto. Él sabía que yo lo había visto. Y en ese segundo, la tensión en la sala era tan fuerte que parecía que el piso iba a partirse en dos. Me quedé parada frente a él, sin saber si quería llorar, gritar o simplemente irme. Y lo único que salió de mi boca fue, ¿por qué ella? Ni siquiera pregunté qué está pasando, o desde cuándo. No. Esa fue la frase que me salió del alma. ¿Por qué? De todas las personas del mundo. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi mejor amiga? Él no respondió de inmediato. Se pasó la mano por el cabello, como si buscara una excusa que no sonara estúpida, pero su silencio lo delataba más que cualquier palabra. Intentó hablar 2 veces, pero se le cortaba la voz, hasta que finalmente dijo algo que jamás voy a olvidar. No fue planeado. Esa frase, aunque suene simple, fue como un golpe directo al pecho, porque si no fue planeado, entonces sí pasó. No lo estaba negando. No lo estaba disfrazando de malentendido. Lo acababa de aceptar sin decirlo directamente. Yo respiré hondo, tratando de no perder el control. Todavía quería escuchar su versión, aunque parte de mí ya supiera que nada de lo que dijera iba a arreglar las cosas. Me senté en el sillón, frente a él, y le dije, quiero que me digas la verdad. Toda, sin inventos. Él se quedó mirándome unos segundos, como si estuviera decidiendo si hablar o seguir mintiendo, pero creo que en ese punto se dio cuenta de que ya no le quedaban salidas. Se sentó también, con los codos en las rodillas, la mirada al suelo, y empezó a hablar. Ella se acercó. En su versión, esa versión que todavía no sé cuánto creer, todo comenzó sin intención. Dijo que ellos empezaron a hablar más porque yo estaba muy ocupada, que ella lo buscaba para preguntarle cosas de mí, que ella se desahogaba con él cuando tenía algún problema, que le contaba tonterías del día a día, cosas que, según él, parecían inocentes, pero yo no soy ingenua. Una cosa es convivir como amigos y otra cosa es buscar a la pareja de tu mejor amiga para contarte cosas que podrías decirle a cualquier otra persona. Ahí ya había una línea cruzada, y ellos la cruzaron sin siquiera avisar. Él siguió hablando. Yo no lo interrumpía, solo lo escuchaba. Me dijo que de repente se empezaron a llevar muy bien, que se reían de las mismas cosas, que ella lo entendía en cosas que yo no. Esa parte me dolió más que todo lo demás. No porque fuera verdad, sino porque se notaba que él ni siquiera entendía lo feo que sonaba. Estaba describiendo exactamente cómo comienza una conexión que no debería existir, y lo hacía como si fuera algo inevitable, como si se hubieran caído accidentalmente en esa situación, casi como si yo tuviera que entenderlos. Pero la peor parte no fue esa. La peor parte fue cuando dijo, no quería que pasara, pero pasó. Lo dijo casi en un susurro, como si decirlo más fuerte lo hiciera real. Y ahí fue cuando perdí el poco control emocional que me quedaba. ¿Desde cuándo? Esa fue mi siguiente pregunta, y no la dije gritando. La dije con una calma que ni yo sabía que tenía, pero era esa calma rara que sale cuando estás demasiado dolida como para reaccionar. Él se quedó congelado. Esa pregunta sí lo puso nervioso. Después de varios segundos, como calculando qué respuesta dolería menos, dijo, hace unos meses, y sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría en el cuerpo. Meses. Todo ese tiempo riéndose conmigo, todo ese tiempo saliendo los 3 juntos, todo ese tiempo actuando como si nada estuviera pasando, todo ese tiempo abrazándome, diciéndome que me quería, viendo películas conmigo, mientras por detrás estaban compartiendo algo más. No lo podía creer. Me quedé callada un rato. Fue un silencio largo, incómodo, pesado. Él no se atrevió a tocarme ni a acercarse. Sabía que si lo hacía, yo iba a explotar. Cuando por fin pude hablar, solo dije, quiero verla. Él levantó la cabeza, sorprendido. No esperaba esa respuesta. Y sí, quizá no fue lo más inteligente decir eso, pero yo necesitaba escucharla a ella. Necesitaba saber qué versión iba a inventar, qué excusa iba a usar, cómo iba a justificar algo tan bajo. Él me dijo, no creo que sea buena idea. Y esa frase me confirmó todo. Porque si no había nada que ocultar, ¿por qué no verla? ¿Por qué tener miedo? Estaba claro. La llamada. No sé si fue coraje, desesperación o la necesidad de cerrar ese círculo, pero en ese momento tomé mi teléfono y marqué su número. Él intentó detenerme,
pero me quité de su mano sin mirarlo. Mi amiga tardó en contestar. 3 tonos, 4, 5. Y justo cuando pensé que no iba a contestar, escuché su voz. Bueno, sonaba nerviosa, como si supiera lo que venía. Yo no saludé. No dije nada amable. Mi primera frase fue directa. Estoy en su departamento. Necesito que vengas. Hubo un silencio extraño del otro lado de la línea. Un silencio que me confirmó que ella ya sabía perfectamente de qué se trataba. Y entonces dijo algo que me pegó más fuerte que todo lo anterior. ¿Él te dijo algo? Ese tono, esa pregunta, era suficiente para saber que si había algo. Y que no era pequeño, ni pasajero, ni un error casual. Yo respondí. Solo ven. Y colgué. Me quedé ahí, en la sala, sintiendo como el ambiente se hacía cada vez más pesado. Mi corazón iba a 1000 por hora, pero no de nervios, sino de una mezcla entre rabia y dolor que no sabía cómo manejar. Él se quedó en silencio, caminando de un lado a otro, sin saber si irse, si sentarse o si hablar. Y yo solo lo observaba. Era como ver a alguien que sabía que en unos minutos todo se iba a saber, y que ya no tenía escapatoria. Pasaron más o menos 30 minutos desde que la llamé hasta que escuché los pasos en el pasillo. Esos 30 minutos fueron eternos. Yo no dejaba de repetir en mi cabeza, que tenga el valor, que venga, que dé la cara. Y sí. Cuando la puerta sonó, sentí que todo mi cuerpo se activó al mismo tiempo. No estaba lista, pero ya no había vuelta atrás. Me levanté, respiré hondo, y abrí la puerta. Ahí estaba ella, mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba, con la mirada baja, con la culpa pintada en la cara, sin maquillaje, como si hubiera llorado, y sin una sola palabra que pudiera arreglar lo que había roto. Cruzó la puerta. Yo cerré detrás de ella. Los tres estábamos ahí, en ese departamento donde tantas veces habíamos reído juntos, pero que ahora se había convertido en la escena de una verdad que nadie quería enfrentar. Ella levantó la mirada, y lo primero que dijo fue, perdóname. Y ese perdóname fue el inicio del colapso. Cuando mi amiga dijo ese perdóname, sentí como si todo el aire se hubiera ido del cuarto. No sé cómo explicarlo. No fue solo dolor, fue como si se me hubiera apagado algo por dentro. Una parte que nunca pensé que pudiera romperse así. Ella se quedó parada frente a mí, con esa cara de culpa que seguramente practicó en el camino. Mi ex, porque ya en ese momento mi cerebro lo había catalogado así, estaba detrás, sin saber en qué punto meterse ni dónde pararse. Por un segundo pensé que yo iba a armar un escándalo, que iba a gritar, llorar, empujar algo, romper algo, pero no. Lo que salió de mí fue una calma extraña. Esa calma que viene cuando ya lloraste por dentro mucho antes de que las cosas se confirmen. La miré directo y le dije, quiero escucharte. A ti. Ella tragó saliva. Sabía que ya no podía salir corriendo. No había manera de ocultar nada. Su versión. Su primera excusa fue la típica. No sé cómo pasó. Esa frase me dio tanta rabia por dentro. Porque claro que saben cómo pasa. Nadie se tropieza y cae en una traición. Pero la dejé seguir. Y mientras hablaba, más me daba cuenta de que todo lo que salió de su boca fue una cadena de decisiones conscientes. Cada mensaje. Cada conversación privada. Cada vez que quedaron de verse para platicar, cada risa que compartieron mientras yo estaba trabajando o ocupada, cada mirada que fingieron que no tenía doble intención cuando yo estaba enfrente. Todo eso no era accidental, era repetitivo, era constante, era planeado. Ella continuó. Yo no quería que se saliera de control, pero cuando me di cuenta ya tenía sentimientos. Esa frase sí me perforó el pecho. No solo me habían traicionado, se habían enamorado, o al menos eso creían, y ahí lo entendí todo. No fue un error, no fue una sola vez. No fue un momento de debilidad, fue una historia paralela que se había ido construyendo lentamente mientras yo confiaba en los dos. Me agaché un momento y me cubrí la cara con las manos, respirando profundo para no derrumbarme ahí mismo. Lo que yo dije, cuando por fin pude hablar, levanté la mirada y les dije, ¿saben qué es lo que más duele? Que yo jamás hubiera hecho esto a ninguno de los dos. Y eso era verdad. Yo había sido una amiga real, yo había sido una novia entregada. Yo había sido leal, y ellos usaron esa lealtad para acercarse más. Los dos hicieron esto. No fue uno, no fue el otro. Fueron los dos a mis espaldas, al mismo tiempo. Él intentó acercarse, levantó la mano, como si quisiera tocarme el hombro, pero yo di un paso atrás. No quería que me tocara, no quería que ninguno de los dos estuviera cerca. Y ahí dije algo que llevaba atorado desde que empezó todo. ¿Me querían tanto, o solo les gustaba que yo estuviera en medio mientras ustedes jugaban a ver qué pasaba? Ninguno respondió. No había respuesta que pudiera arreglar lo que habían hecho. La confesión final. Justo cuando pensé que ya lo habían dicho todo, ella soltó algo más. Desde antes del concierto ya nos veíamos. Ese nos veíamos me revolvió el estómago, porque confirmó que no solo habían compartido mensajes, habían tenido citas. Habían salido, habían estado juntos lejos de mí mientras me decían te quiero. En ese momento, no pude seguir ahí. Tomé mi bolso, me levanté, y lo único que dije fue, hasta aquí llegamos, los dos. Ella empezó a llorar. Él empezó a decir mi nombre como si eso fuera a detenerme, pero no volteé, porque si volteaba, me quebraba.
La salida. Salí del departamento con la sensación de que algo dentro de mí se había arrancado de raíz. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué afuera, el aire frío me golpeó tan fuerte que me tuve que apoyar en la pared para no caer. Lloré. No un llanto escandaloso. Fue ese llanto silencioso que aprieta más el pecho que cualquier grito. Me quedé ahí unos minutos, respirando como podía, hasta que sentí que mis piernas volvían a responder. Luego caminé, sin rumbo. Ni siquiera sabía hacia dónde iba, solo necesitaba alejarme. Las consecuencias. Los días siguientes fueron un caos emocional. Bloqueé a los dos, no porque quisiera hacérmela difícil, sino porque necesitaba paz. Cualquier mensaje, cualquier llamada, cualquier intento de explicación iba a abrir una herida que necesitaba empezar a cerrar. Ella me escribió desde otros números. Él me mandó correos. Incluso vino a mi puerta un par de veces. No le abrí. No quería escuchar más razones que nunca debieron existir. Mis amigos, los verdaderos, estuvieron conmigo. Y créeme, cuando estás tan rota, descubres quién sí está ahí de verdad. Algunos ya sospechaban cosas raras pero nunca quisieron meterse. Otros estaban en shock igual que yo. Los dos, mi ex y mi ex amiga, eventualmente terminaron juntos. Por un tiempo. No duraron mucho. Al parecer, lo que construye sobre mentiras no aguanta demasiado. Y no te voy a mentir. Cuando me enteré, no sentí alegría, sentí nada, porque ya no eran parte de mi vida. Lo que yo aprendí, con el tiempo, y muchas noches llorando, y muchas conversaciones, y mucha terapia emocional conmigo misma, entendí algo importante. La traición duele, pero también te libera. Me sacó de una relación que iba directo a un lugar donde yo nunca iba a ser valorada. Me mostró quién no merecía mi amistad ni mi confianza. Me empujó a recuperar partes de mí que había dejado en pausa por priorizar a gente que jamás me priorizó a mí. ¿Dolió? Muchísimo. ¿Me hizo más fuerte? Sí. Y no en ese cliché de me volví fría, sino en el sentido de que ahora sé ver señales, sé poner límites, sé reconocer cuando algo no me cuadra. Y sobre todo, sé que no voy a conformarme con menos de lo que merezco. Un día, meses después, me encontré a mi ex amiga en una cafetería. No la había visto desde aquella vez en el departamento. Ella se me quedó viendo, como esperando que yo hiciera algo, pero no sentí odio, ni coraje, ni ganas de decirle nada. Solo sentí que era una persona más, alguien que había pasado por mi vida y me dejó una lección enorme. Seguí caminando, ni siquiera volteé. Y ahí me di cuenta. Sané, porque cuando ya no te duele, cuando ya no te importa, cuando puedes mirar la historia sin volver a sentir ese nudo en el pecho, ahí es cuando entiendes que cerraste el ciclo de verdad. Y sí, puede que haya sido la peor manera de descubrir la verdad, pero también fue la forma en que aprendí a ponerme primera como toda una diva.